Digamos entonces que nos queda 2 pi k sigma z factor de 1 sobre z más, menos 1 sobre r cuadrado más z cuadrado a la 1 media. Y esto pues evidentemente será nuestro campo en donde, en z, asumiendo como debe ser la física que nos dice que estos dos deben dar ¿qué? 0, pero esto es una asunción que no tenemos que hacer, tenemos que probar. Entonces, pues allá les queda para que prueben eso, y esta sería la demostración que nos lleva a calcular el campo eléctrico en Z. ¿Qué pasó? Pues sí lo siento así como maldita sea. ¿Qué? ¿Muy llevado? ¿Muy traído los cabellos esta idea? Chun, 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 chun. Un desarrollo fusionando todo lo que hemos hecho hasta el momento. Vectorial y integrales triples de volumen con densidades. ¿Sí estamos? ¿Listo? Entonces pregunto. Ahora miren, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el truco? Pues empezar a mirar qué pasa cuando variamos las cosas, ¿no? ¿R es constante? Sí, ¿cierto? Entonces, lo único que podemos variar aquí es ¿qué? Z, ¿cierto? Entonces ahí uno puede decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando yo varío Z? Entonces para jugar con eso, a veces es mejor escribirla como con un 1, ¿cierto? Para mirar las variaciones de Z en una sola parte de la función, para no ponernos a jugar que es que Z crece, que luego decrece, que mire qué hace. Entonces la dejamos solo en un lugar. ¿Dónde? Queda Z también. Aquí. Ah, y Z queda arriba, por supuesto. Queda Z. ¿Listo? Entonces, pues ese es el campo eléctrico. Y por ejemplo hay momentos, yo no sé si ustedes han escuchado que en los libros hablan de que el campo eléctrico producido por una placa es constante. ¿Aló? El campo eléctrico producido por una placa es constante. La ley de Gauss lo lleva a uno a concluir que eso es cierto. Cuando uno hace la ley de Gauss sobre una placa, uno encuentra que la placa produce un campo constante. O sea que la ley de Gauss no es tan poderosa como en este caso este método, porque es un caso particular de esta ecuación. Este es el campo eléctrico producido por un disco en el eje Z. Cuando haces ley de Gauss encuentras que en Z es constante. ¿Sí estamos? Entonces la pregunta es, ¿bajo qué condiciones uno puede asumir que esto es constante? Cuando Z tiende a 0, ¿sí? Si Z tiende a 0, entonces el campo tiende a ser constante. Cuando Z tiende a 0, entonces el campo tiende a ser constante. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Aló? Sí, claro, está bien. Entonces, cuando Z tiende a 0, uno puede decir límite, cuando Z tiende a 0. Cuando esta vaina tiende a 0, pues este término se hace 0. Porque aquí este término es 0, entonces es insignificante comparado con R. O sea que no lo pongo siquiera. Porque recuerden que todo número que tiende a 0 y se eleva al cuadrado, pues tiende más a 0. ¿Están de acuerdo? O sea que este comparado con el radio es un chiste. O sea que no importa. Entonces queda Z sobre R cuadrado. ¿Están de acuerdo? O sobre R, porque aquí está la raíz, ¿no? Entonces me queda Z sobre R. Y ahora como digo que Z es 0, entonces eso mata la R, no importa quién sea. Entonces esto me da 0. ¿Y qué término me queda? 2 pi k sigma. Y eso es igual al campo en Z. O sea que eso da ¿qué? Constante. Entonces vamos a decir que cuando Z tiende a 0, el campo es ¿qué? Es constante. Entonces E de Z es constante. ¿Sí lo pillan? ¿Y hay otra condición para la cual sea constante? ¿Sí? Cuando R es ¿qué? Muchísimo más grande que Z. Es decir, que la placa es una cosa que monstruosamente ¿qué? Grande. Y cuando la placa es monstruosamente grande, o sea cuando R tiende a infinito, entonces esto también tiende a 0 y por lo tanto nos vuelve a dar ¿qué? Esto mismo. ¿Lo pillan? Entonces yo también puedo decir, cuando R tiende a infinito, este campo, amén, tiende a ¿dónde? A ser constante. Les voy a pedir un favor ya para que lo hagan en su casa juiciosos. Reemplacen la constante K por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, suponiendo que esto es en el vacío. ¿Sí? La constante K es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Entonces reemplacen eso para que calculen cuál es el valor del campo constante. O sea, para que me den la expresión que queda. Que generalmente se vende de esa forma y no con la constante K. Si ustedes miran Resnick lo vende con 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿Sí estamos? ¿Preguntas?
Uy. Bueno, sí, es que con este método es salvaje, pero miren que este caso es muy sencillo. Les prometo que resolver el problema del disco en cualquier otro punto, ese sí es pesado. Y puede costar bastantes páginas de cuaderno. Y de pronto resultados no óptimos como uno esperaría. Lo digo porque lo he rayado muchas veces y muy pocas veces he logrado llegar a la respuesta con conciencia de que sí lo hice bien. ¿Sí estamos? Entonces, pero como estamos aquí en simetrías, pues ¿qué? Príncipes, tarea. Quiero mi integral para el día viernes. ¿Listo? Revisen cómo pueden trabajar esto, cómo pueden mirar. Física, miren que esto ocurre porque aquí hay un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven ese ángulo? Y ese ángulo es este mismo ángulo. Ese ángulo es supremamente vital en este problema. ¿Sí estamos? Ese ángulo que se forma. Llámenlo teta, llámenlo como quieran. Este ángulo es vital para explicar el problema. ¿Sí estamos? Para reducir de pronto una variable por ahí. ¿Aló? ¿Listo? Podéis ir en paz. Amén.